Caliburcio, ¿Qué pasa? hemos llegado al programa 27. Programa 27. Una cifra fetiche para los rockeros. Ay, es verdad. Eso cuando se Qué mueren y agonía, eso, ¿no? ¿eh? Ya ves, De los directores de la edad de Cristo está el si eres rockero y cumples 27, a ver si te mueres. A ver si te mueres. Es curioso cómo se ve hasta romántico esta movida. Yo pienso cuando tenía 27, o sea, yo ahora puedo ser gilipollas, ¿vale? Pero es que cuando yo era 27, o sea, cuando yo tenía 27 no tenía ni puta idea de cómo iba nada. Claro, es curioso porque a los 20 tú ves a los que se han muerto a los 27 como ¡buah! Claro. Y luego yo ahora lo pienso y digo, madre mía, qué damas gilipollas para morirse, ¿eh? Bueno, nosotros no nos podemos morir ya a los 27. No, que va, hace mucho que no podemos morir a los 27. Ahora a los 37 ya como que no es cool. Nah, que va a ser cool. Ahora me muero yo a los 37 y ¿qué? Pues nada, eres como demasiado viejo para morir joven y demasiado joven para morir viejo. Pues nada, por la historia de mi vida. No, pues nada, cortinilla, venga. Me pasa una movida, Caliburcio. ¿Qué te pasa? Pues que todas las cosas que tengo apuntadas, sí. Yo no sé si ya las he dicho. Ya, yo creo que hemos repetido algunas, pero seguro. Sí, da igual, porque si no nos acordamos nosotros, pues nuestros oyentes menos. Claro, nuestros oyentes se acordarán menos. Y si menos. las hemos apuntado 2 veces será porque nos dan muchísimo asco y por es tanto cierto. merecen ser doblemente dichas, ¿no? Vale, tienes razón. Vamos ahí sin prejuicios. Vale. Mira, okay. ¿Qué tienes ahí? Las parejas que viven juntas, que se sabe, que cohabitan, que tienen relaciones largas o no, pero bueno, que cohabitan, que están todo el día juntos y se declaran su amor por Facebook. Yo sé que esto es típico decirlo, pero es que esto sigue pasando. Ya, y sí. Esto nos proporciona una vergüenza ajena a los demás que no tenemos por qué aguantar. Ya, no, ¿por qué? Cariño, te quiero, eres lo mejor de mi vida. Sin ti, no sé qué. Pero por favor, lo estás escribiendo en el móvil, en el sofá, mientras esta persona está en un sillón al lado, viendo el iPad. Sí, no sé. No, esto o no ya se puede. algo O no, o yo qué sé. O díselo. Díselo, o a lo mejor pon una foto en Facebook, porque es como que la foto es algo que tú te sirve para vacilar de relación, pero de alguna manera lo compartes con los demás, pero un mensaje que va dirigido a él, cuando vives en la misma casa, esto a mí me da de verdad un cringe y una agonía que no puedo más. Ya, estoy totalmente de acuerdo, estoy muy contigo. Parad de hacer esto. Parad, no se puede. Pues yo estoy muy, muy cansado del típico comentario que se hace. Esto pasa con el cine también, pero en concreto no sé por qué, lo tengo apuntado aquí con la música, que es decir que la música de ahora es una mierda. O sea, y me resulta muy curioso porque la música de ahora es una mierda cuando en realidad los últimos discos que tú has escuchado se editaron hace 30 años. O sea, el disco más moderno que escuchas es el primero de Led Zeppelin. Ya. Que ¿Qué es muy sabes guay. tú de la música de ahora? Claro, la música de ahora es una mierda. Claro, es que a ver, cuando yo era adolescente, habían dos tipos de música: la música mainstream y la música no mainstream, no comercial. Y yo escuchaba la música menos comercial. Pero el mainstream seguía, la cadena 40 seguía haciendo música de mierda. Claro. Eso no quiere decir, o sea, pero ahora parece que en los 90 hacíamos musicazas. Claro. Y no es así. Bueno. La música de mierda en los 90 además. En los 90 además nos comimos a hombres G, por ejemplo, o sea, que la gente habla de Taburete, perdona, que ya sobrevivimos a los hombres G. O sea, pues, que todo el horror tuvo tiene su homólogo en los 80, en los 90 y donde sea. O sea, seguro que en la época de Bach, en el barroco, habría gente haciendo mierda también. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, toda esta basura
pasa al olvido y solo se va quedando lo bueno. Y en el cine pasa muchísimo. La gente suele recordar las películas en blanco y negro, las películas antiguas, las películas tal. Eso sí que era bueno. Y dice, no, a ver, el tiempo ejerce un filtro. Claro. Y ese filtro lo que hace es que se queda lo bueno, lo malo se olvida y tú te crees que lo antiguo es lo guay. Claro. Pero no. Simplemente que ahora, como es la actualidad, tú estás recibiendo una cantidad de inputs de artísticos, por llamarlo de una forma, que todo te parece una mierda, porque está todo, cualquiera, tu vecino hace una canción y te la pone en Facebook, claro. Y dices, hostia, menuda mierda. Hombre, claro, porque es que antes tampoco tu vecino podía llegar a ti, ya, solo a través de las paredes. Sí. Pero en fin, estoy muy harto de, tío, quieres, la música de ahora ni es mejor ni es peor, es diferente. Y siguen habiendo músicos muy buenos, al igual que pues gente del cine muy buena, actores muy buenos, directores muy buenos, pero hay mucha basura que el tiempo los irá colocando en su lugar. Así que relax. Pues mira, yo iba a decir una cosa, pero es que creo que ya la he dicho en otro programa y se me acaba de ocurrir una. No es que se me acabe de ocurrir, sino que acabo de recordar que me da mucho asco, pero mucho asco, la gente alcohólica que utiliza el vino como excusa saludable para beber, ¿no? Sí. En plan, no, es que dicen que el vino es muy bueno para la salud. Claro. A ver, dudo mucho que el vino sea bueno para la salud, ni aunque sea una copa al día, que dicen. Ya. Pero No, es que ahora, te bebes no. 100. Es que además estamos en la fase en que ya el alcohol ni poquita dosis es bueno. Yo Ahora dudo estamos mucho ahí. que una copa de vino sea buena, pero bueno, vale, bien, la aceptamos como este rumor y como esta leyenda urbana. Ya, pero es que la gente con la excusa de que el vino es bueno para la salud han encontrado, claro, el whisky, tú no puedes estar jodiéndote a whisky todo el día, pero la gente, después del trabajo, una copita de vino, para cenar, con vino, los fines de semana me ha apuntado una cata de vinos, y tío, Borracho ya, alcoholicazo, sí. ¿sabes? No, pero encima no los que beben engañes. whisky, tío, por lo menos, yo qué sé, pues es un alcoholismo honesto, pero es que estos encima van de culturetas, Sí, la sí. cultura del vino, que te cogen una copa y la huelen, pero que no tienes olfato. No tienes olfato. Tienes anosmia. Que además de la coca que también te metes, no hueles nada. Tienes anosmia del alcoholizado que estás. ¿Qué hueles, tío? De Sí, verdad, sí. no soporto yo a dos culturetas del vino. No puedo, tío. No distingues un casón histórico de un Rioja. Si lo haces porque es alpiste. Efectivamente. Venga, va. Basta de eso. Bueno, pues yo también podría decir una cosa que seguro que lo hemos mencionado ya. Seguro. Bueno, pero seguro que pero es que merece lo odio tanto que hay que volver a repetirlo. Y es esta gente que en redes habla de que no usa mucho las redes. Ay, mira, de verdad, que qué angustia. De repente un día se levantan, están mosqueados por algo y dicen, yo no uso mucho esto, pero tal, pero yo no soy mucho de usar esto, pero quiero comentaros una cosa. Y los que dicen cosas como hacía mucho tiempo que no me meto por aquí, Sí. y os tengo que decir que se está mejor sin Facebook. Sí. Os lo digo en Facebook, ¿eh? Os lo digo en Facebook que se está Qué mejor. guay Porque, soy. Claro, porque claro, yo vivo mejor sin Facebook. No tener Facebook es mucho mejor. Vivir en un bosque es mucho mejor. Pero claro, necesito comunicarme con todos vosotros de una tacada. ¿Cómo lo puedo hacer si no es con Facebook? Bueno, lo digo en Facebook, Claro. que en Facebook no mola y quedo guay al mismo tiempo que me comunico con todos vosotros. Pues igual Facebook está cumpliendo una función que no estás teniendo en cuenta. No vayas tan de guay. No vayas tan de guay. Porque además esa necesidad de contarnos a todos en Facebook lo guay que eres porque no usas Facebook, pues a lo mejor estás haciendo un poco ridículo, ¿eh? También te lo digo. Hostia, esto lo vi una vez y es que me lo estoy recordando y es que me estoy poniendo de mala hostia. Porque me estoy poniendo en muy mala hostia. Porque es que ocurrió una persona que llevaba años sin publicar absolutamente nada y nos mete un tochaco ¿cuántos párrafos era esa mierda? ¿7 párrafos? 7 párrafos para decirnos que las redes sociales nos estaban despersonalizando y que no sé qué y se fue. O sea, entró, dijo esa puta mierda y se piró.
y ya no ha vuelto a aparecer más. Pero una cosa te digo, es muy probable que no haya vuelto a escribir, pero que esté ahí stalkeándolo todo. Por supuesto. Porque esa práctica... Porque no se ha borrado la y cuenta. una cosa tengo que decir, a todos los que nos escucháis, porque también tenemos stalkers de todo mal, seguro. Claro, por supuesto. Sabemos quiénes sois. Exacto. Y sabemos lo que hacéis. Y os Se escucháis nota. nuestro programa todos los Se semanas. nota. Y solo vais para es rajar. que yo no uso redes. No usas redes para poner nada. Pero bien que te comes la vida de todos. Que estáis al loro de todo, que lo sabemos. Qué puto asco, de verdad. Qué Mira, puto ya, asco. ya estoy mala hostia. Mira, ya está. Vamos a tener que irnos a cenar al chino. A la mierda no, tenemos que ir. Canciones que ya. Canciones que ya. Canciones. Monty, las fallas ya han pasado. Han pasado, afortunadamente. Tú oíste como, Sí, como como hay suelo que hacer, evidentemente. Yo afortunadamente vivo fuera de la ciudad y también me las he quitado encima fácil. Pero bueno, Bueno, yo he de decir que regresé el día 19, que Mal. es el día de la crema. Y No lo tardé hagáis. una hora en salir al balcón a gritar como la señora mayor, que afortunadamente cada vez voy siendo más. claro. Y a la hora y media de estar en Valencia, yo ya estaba gritando en el balcón que por favor me dejaran en paz con los petardos. Te imagino, me hace mucha risa imaginarte. Te entiendo perfectamente y es un error que no hay que cometer Volver el nunca. 19, es verdad. No hay que volver el 19 No, porque claro. uno tiende a pensar que como es solo la crema, pues a las 10, 11 ya han quemado y tal. No. No, porque tienen el arsenal Ah, y lo tienen que agotar. Lo agotan el arsenal, todos los petardos los tiran el día 19. Y los tiran seguidos en plan, o sea, debajo de mi casa había un gilipollas tirando petardos de los que ni siquiera están autorizados a tirar. Claro. Más que leche en plan, ¡boom! ¡boom! Uno Así, detrás de otro. Uno detrás de otro. Sí. Mira, yo esto no lo voy a soportar. No. Y además ahora que me he documentado, me conozco las ordenanzas municipales y las leyes al respecto, Ujú. pues salgo al balcón y te voy a gritar y te voy a denunciar. Creí que ibas a decir, voy a salir y te voy a pegar un tiro. Y ahora Pues que sí. me he mirado todas las ordenanzas, voy a Sí, salir y te voy que a pegar puedo un tiro. pegar un tiro. Pues no, mira, pegar un tiro no, pero pegar unos buenos gritos Mm. y quedar como una señora mayor enfadada, siempre. Sí. Bueno, Así que nada, volver pues, el día 20. volver el día 20. Pero, no obstante, Ujú. hay algo de lo que tenemos que hablar, Sí. ahora que han pasado las fallas, Ujú. y te preguntarás, ¿canciones que ya? ¿Qué estamos haciendo aquí? Exacto. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Paquito el Chocolatero. Bueno, Paquito el Chocolatero, yo supongo que nuestros oyentes la conocerán porque hasta donde Es yo universal. sé es universal, pero Mm. no sé hasta qué punto fuera de Valencia es tan universal. Claro, es raro porque es como absolutamente todo en Valencia. El No, chocolate- claro. Pero yo Pa- he de decir que con la orquesta se nos ha pedido Paquito el Chocolatero en tierras bastante lejanas. Lo que no sé es si eran tierras de estas colonizadas por los valencianos. De Sí. estos pueblos que en verano se llenan de valencianos, que hay Ya. un montón. Bueno, en cualquier sí. caso, yo pues me he preparado aquí, me he documentado muy ¿Te has a fondo documentado? y te voy a ilustrar. Qué bien. Vamos a saberlo todo. Hoy Vale. lo vamos a saber todo Vamos de a Paquito ver el todo Chocolatero. de Paquito el Chocolatero. Es un pasodoble cuyo Ujú. compositor es Gustavo Pascual Falcó, nacido en Cocentaina, Ujú. Alicante, el Buen 15 de pueblo. mayo de 1909. Joder. Estudió música y clarinete en su pueblo y, cito textualmente, la biografía que encontramos en la página web Paquito el Choco VVV, que eres la de Móstoles, la Suprema de Móstoles. No sé qué me ha pasado. www.paquitoelchocolatero.com. Ujú. Al loro, ¿eh? Qué guay. Al ser persona de salud endeble y enfermiza, sus padres no le permitieron salir fuera de Cocentaina para cursar estudios musicales. Vaya, Esta es una de las cosas que más marca la vida de Gustavo. pobre. Pues si al ingenio que ya poseía se le hubiera dado una educación musical adecuada, podemos afirmar con seguridad que sus composiciones hubiesen aumentado de número, hubiese comenzado una edad más temprana a componer y su técnica hubiese sido más depurada. Vamos, Escaliburcio, que si le hubieran dejado salir del pueblo, lo mismo, en vez de Paquito el Chocolatero, hubiera compuesto el hombre este una ópera que ríete tú de la Traviata. Pues sí. Pero bueno, yo noto aquí como un poco de complejo de inferioridad. Y vamos a ver, Gustavo, que igual no saliste del pueblo,
pero no te tienes que sentir mal, ni te No. tienes que sentir menos. Que lo que tú has logrado, que tu obra se interprete en las verbenas y la coreografía sea universal, eso no lo ha logrado Bach. No, Que no. la gente no se abraza para corear a voz en grito los conciertos de Brandenburgo. Así que esa cabeza bien alta, joder, Gustavo. Eso, Pero bueno. estate orgulloso, Gustavo, estamos contigo. Claro, tío, es que a mí como esta humildad, Ya, vamos a ver ya. que Paquito el Chocolatero es lo más. No te pues, tienes que sí, sentir o menos sea. por no haber salido del pueblo, joder, has hecho mucho. Mm, Bueno, lo primero que yo me pregunto, y que imagino que todos nos hemos preguntado es, sí. ¿quién es Paquito? ¿Quién es Paquito el chocolatero? Porque pese a dar nombre a la obra, Mm. no sabemos nada de él. ¿Era Bueno, chocolatero? Ahora te lo cuento. Vale. De nuevo, esta maravillosa web que es paquitochocolatero.com nos ilustra al respecto. Francisco Pérez Molina Mm. es hermano de Consuelo, la esposa de Gustavo Pascual Falcó. Es Anda. decir, Paquito Chocolatero es el cuñado del compositor. Debido al oficio de sus padres, que vendían chocolate junto a otras, y cito, muy a mi pesar literalmente, especies. Se dice especias, por Se favor. dice especias. Eran por favor. conocidos con el sobrenombre de chocolateros. Francisco era conocido en el pueblo como Paquito el Chocolatero. O sea, chocolatero de vender chocolate, Sí. pero en pastilla. No lo especifica ya si era Es chocolate que yo a la siempre taza. me he imaginado un hombre haciendo chocolate a la taza. Bueno, pues parece ser que no Pero lo claro, sé. hablamos de 1900. 5, que Joder. es donde cuando nació en Cocentaina, Paquito, que tiene una vocación, las fiestas de moros y cristianos. Ay, qué bien. Son, junto a la música, su vida. De ahí que Paquito y Gustavo fraguasen esa amistad que les inmortalizaría a los dos. Son las dos caras de una misma moneda. En una, el músico. En la otra, el festero. Bueno, es que esta página es una maravilla. En el verano de 1937, Ujú. Gustavo veranea junto a la familia de su mujer en una casita a los pies de la Sierra Mariola. Qué bonito. Una tarde, Gustavo le enseña a su cuñado 3 composiciones musicales y le pide que elija una de entre las 3 para que lleve su nombre. Oh. Paquito las escucha con atención y sin dudarlo elige un paso doble, alegre y dianero, que esto no sé lo que significa, pero estaba aquí, que rime bien con su carácter festero. Y de aquí nace esta obra inmortal que es Paquito el Chocolatero. Hostia, pero esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque me estás diciendo que Paquito el Chocolatero se compuso sin pensar en Paquito en el Chocolatero. Claro, este hombre el título viene a compuso posteriori. 3 obras Sí, inspiradas en la fiesta. ya. Y le dice a Paquito, ¿cuál te representa más? De manera que, que el propio Paquito forma parte de Ujú. la creación al ser Ya. el que elige qué obra va a ser, ¿no? Ya. Claro, es maravilloso, Ujú. es fantástico. Esto es un poco de historia. También he de decirte que otra cosa que me gusta mucho es que el autor, en un intento por no quedarse en un One Hit Wonder, Claro. ha replicado la fórmula del título de su gran éxito. Y tiene otras composiciones como Navarro el Bort o Emilio el Chato. Emilio el Chato. Emilio el Chato. Emilio el Chato, por lo que sea, no petó tan Lo que sea, fuerte. no ha calado tanto. Pero ojo, yo os invito a que las escuchéis, porque en Claro. su página web se puede escuchar todo, Todo. tiene partituras de todo y es una maravilla, es una fantasía esta página. Qué guay, qué Vale, guay. no quería yo quedarme aquí No, claro, claro. y como sabes, en todo Mm. mal, bueno, pues investigamos las cosas a fondo Mm. y he pedido opinión a 3 músicos, cada Qué uno bien. de ellos de una formación musical distinta, porque Paquito el Chocolatero tiene algo que no ha conseguido nadie, que es que está presente en todos los estratos de la música, desde la música culta Ujú. a la música popular, desde el conservatorio a la disco móvil, pasando por la verbena y la charanga. Todo el mundo ha tocado. Todo Paquito. el mundo ha tocado y bailado Paquito el Chocolatero. Ujú. Vamos a escuchar, en primer lugar, a Javi Nula, guitarrista Ujú. de ópera magna, que viene del mundo de las verbenas. Pues yo he tocado Paquito el Chocolatero en directo a lo mejor unas 400 veces. Yo empecé en el mundo de las orquestas, que en realidad me gustaba mucho tocar en orquestas, al principio lo disfrutaba mucho y acabó con los años, acabó convirtiéndose en una puta pesadilla para mí. Creo que es de todos los trabajos que he tenido muchos y algunos muy lamentables, creo que es el que peor recuerdos me trae a la cabeza y el que más llegué a aborrecer. Y en parte por cosas como Paquito el Chocolatero, es decir, es una canción que, o sea, que representa exactamente lo que son las orquestas. Tú eres solo como si dijésemos un accesorio, algo que está ahí de forma presencial, una excusa para que la gente se ponga borracha, haga el mono, baile de forma pues absurda
y eso, y que no, realmente eso no tiene nada de musical, ni tiene nada de artístico, ni tiene nada de nada, ni a nadie le importa una mierda si tocas mejor, peor, si suenas mejor, peor, solo quieren hacer su baile, emborracharse, pasárselo bien y poco más. Y entonces eso es algo bastante horrible y bastante desagradable, estar sobre un escenario y tener ese tipo de pensamientos. Claro, sí que igual algún día, por lo que sea, claro, de esos 400 veces que le he podido tocar, pues sí que de vez en cuando tienes el humor un poquito mejor y sí que a lo mejor te lo pasas un poquito mejor, incluso tú te atreves a hacer el baile ridículo ese también con tus compañeros, por el motivo que sea. Pero claro, la mayor parte de las veces estás deseando mucho que sufrimiento acabe ese circo aquí, y pirarte a tu casa y que acabe la canción y largarte, ya está. Bueno, como hemos visto en este audio de Javi, sí, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Le veo muy jodido recordando esta época. Y he de decir que Paquito el Chocolatero en algunas zonas te la piden más que Vicio y te la piden más que Dolores llamada Lola. Sí, porque es una fiesta. Sobre todo la gente quiere hacer el E. La gente quiere hacer el Que he de decir... Que va y acompañado aquí, del movimiento este, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Que he de decir, lo único que sé yo, voy a aportar mi único conocimiento de Paquito el Chocolatero, que forma parte de un amigo mío que es de Cocentaina, que me dijo que en Cocentaina odian con mucha fruición el tema este del que se ha añadido a posteriori. Antes eso no existía. ¡Ostras! Claro, eso no está en la partitura. Este festivo no existe. Esto se puso de moda hace muy poco tiempo, probablemente por culpa de King Africa. No. Antes de King Africa antes ya de King se Africa hacía. ya estaba. Sí, vale. sí. Pero esto fue algo posteriori que en Cocentaina lo odian. No puedes ir a Cocentaina y hacer Claro. no. Estas personas abrazadas, que además son incapaces de coreografiarse ni siquiera para hacer este movimiento que es hacia adelante y hacia detrás. Porque es verdad que Paquito el Chocolatero ofrece una coreografía muy sencilla. Sí. No es el Single Ladies de Beyoncé, te quiero decir, esto lo puede bailar a priori cualquiera. Pero no, Madre entonces sí, Paquito el Chocolatero a mí también me trae recuerdos amargos. Desde aquí mi apoyo total a Javi Nula. Sí, nos alegra que haya mal. salido de ese pozo. Lamentamos haberte recordado estos episodios. Sí, y gracias por darnos tu visión. Pasamos ahora a otro universo musical que es el de las bandas de pueblo. Y entonces tenemos otro testimonio. Hola, soy Noelia y toco el saxo tenor en una banda sinfónica de mi pueblo. Muy bien. Y me han encomendado la ardua tarea de opinar sobre Paquito el Chocolatero. Pues a ver, yo opino que eso nos ha ido un poco de las manos, ¿vale? Porque esto es un paso doble que un señor le quiso regalar a su cuñado y se nos ha ido un poco de las manos, porque lo que no es normal es que haya proliferado de esta forma tan invasiva en nuestras vidas, bien sea de boca de King Africa o de la puta banda de mi pueblo. Llevo escuchando Paquito el Chocolatero desde que tengo uso de razón, ¿vale? Y nada, quería decir que mi partitura es una mierda porque tengo la melodía principal, la cual me da bastante ganas de vomitar, pero es que el resto de la banda está haciendo corchas a contratiempo durante todo el puto paso doble, ¿vale? O sea que acaban con flato de tocar el paso doble. O sea que la partitura no tiene mucho recorrido, ya os lo puedo decir yo. Y nada, eso, que un placer opinar que Paquito el Chocolatero es un truño. Claro, es que Paquito el Chocolatero tiene algo muy curioso, ¿vale? Que es que tiene lo peor de la canción del verano y lo mejor del clásico que no pasa de moda. O sea, es decir, se repite año tras año como un clásico, pero con la intensidad y esa efusividad que solo consigue la canción del verano. No sé cómo ha conseguido este equilibrio entre estos dos mundos. Es que estamos probablemente ante una de las piezas más perfectas de la música. Es que Paquito el Chocolatero se recibe con el amor con el que se recibe en la verbena el popurrí de Queen, como un clásico atemporal, total, pero con el ansia y con la exacerbación alcohólica con la que solo se puede recibir el Aserejé en el año que salió la SRG o Ave María en el año que salió la Ave María. Que vamos, que ni el We Are the Champions. ¿Qué va? We Are the Champions. Ya le gustaría se queda en Queen. nada. Nada. Y bueno, el testimonio de Noelia
la verdad es que me ha resultado maravilloso. Sí, es maravilloso, Noelia. Creo que el resumen, o sea, se nos ha ido de las manos, es el resumen más perfecto. Totalmente de acuerdo, sí. Y es verdad, Paquito Chocolatero invade nuestras vidas. Hay mucho pesar, como con Javi. Sí, desde esta gente aquí está sufriendo. te apoyamos también y lamentamos hacerte recordar estos tristes episodios de tu vida. Y no quería acabar sin contar con el testimonio de esta tercera pata de este banco, que es las charangas. Las charangas. Y para ello, pues tenemos a nuestro enviado especial. ¿Las charangas qué es? Porque yo nunca lo he tenido muy claro. Las charangas son estas agrupaciones como de vientos y percusión, ¿no? No, porque no hay otro tipo de instrumento. Bueno, vientos, metales, estos que para mí son todos vientos. Los que van por la calle. ¿no? Los que pueden sostener su instrumento vale, con las manos y a la vez andar. Vale. Y luego, pues, gente borracha con un bombo, unos platillos y tal. Vale, perfecto, ya lo entiendo. Y en Valencia están en fallas a todas horas. A todas horas. Por las calles, pero además también ya proliferan en despedidas de soltero, fiestas, en fin, una charanga. Entonces tocan desde clásicos como Paquito el Chocolatero hasta El caballo camina para adelante, El caballo camina para atrás, adaptaciones de los hits del momento, Despacito. Ave María de Bisbal. Claro, Ave María en versión charanga. y además es un tipo de formación musical que es bastante alcohólica. Pues a ver, ¿qué nos tienen que decir? A ver qué nos tiene que decir Francisco Jikoski. A ver, lo que más mola del Paquito Chocolatero en su versión charanga, o algunas de las cosas que más molan, es, por ejemplo, en la parte esta del... Qué bien toca. Ahí, después de esa frase hay siempre un hueco en el que en todas las charangas, pues todos los trompetistas de la charanga se pican a ver quién es el que hace la frase de respuesta más creativa. Pues está... Mira qué interesante. Está la más típica, que es la de pam 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 pararararararón. Pero eso está como ya muy visto y entonces pues hay algunos que se ponen ahí a hacer florituras súper barrocas. Yo he oído eso. Y luego está el que va así más de gracioso, que mete el típico pajaritos por aquí. Entonces queda como... Bueno... esto es una de las cosas más guays de la versión de charanga. Vaya, así que en las charangas se da cierta improvisación sobre la partitura. Qué visión tan peculiar de Paquito yo el desconocía que Paquito el Chocolatero daba este pie, ¿no? a añadir a la obra. Me imagino que es fruto de este sufrimiento inicial que Javi y Noelia nos han contado. Al final, si tú vas por la calle con tu instrumento, no te sometes a nada y decides soltarte tocando el pajarito por aquí. Pero a la vez, yo me reafirmo en la grandeza de Paquito el Chocolatero, que permite esto. Permite estas variaciones y permite adaptarse como un camaleón. Se adapta a los tiempos. Entonces, ¿nosotros somos pro Paquito Chocolatero o qué onda? Yo tengo tanto amor como odio hacia Paquito Chocolatero, pero creo que ahí reside la grandeza de esta obra, que es capaz de provocarte los más grandes sentimientos, tanto en una polaridad como en su opuesta. Pero no se queda en medio. O sea, yo particularmente no me pongo en mi casa un vinilo con Paquito el Chocolatero, ¿qué quieres que te diga? Y si estoy por la calle y suena, pues me da más ganas de o sea, me da más que bien. Pero reconozco que toda la historia es fascinante. Sí. Y le reconozco un valor. Dime tú una canción que haya trascendido de esta manera los estilos musicales. No hay otra. No hay otra. Es que no hay otra. No, para y que nada. Beethoven y Mozart están muy bien. Sí. Pero la gente lo que quiere es hacer el ta de Paquito el Chocolatero. Sí. ¿Sabes? Sí. La gente no se pone a corear el Claro de Luna. No, ni las valquirias, ni nada. Las valquirias podría tener su buena adaptación a la charanga, también te lo digo. Molaría mucho. Lo que pasa es que tiene ese tinte épico, poco festivo. Bueno, poco festivo. Se nos viene el fin del mundo. Ya, claro, a mí igual por eso me gusta. A mí me fliparía. Claro. Rollo, vamos a morir todos. Claro. Pero bueno, que sí, que yo simplemente pues Respect. Siento mucho respeto por Paquito el Chocolatero, por Gustavo, su compositor, por Consuelo, su mujer, por la localidad de Cocentaina, que se niega a que Paquito el Chocolatero evolucione y se le añadan estos coros hooligans. Ellos se sujetan al canon y quiere que se respete. Claro. Y bueno, pues nada, invitaros a descubrir otras grandes obras de este hombre, como ya hemos citado, Emilio el Chato o Navarro el Bort. Pues tiene muchas más, ¿eh? Sí. He de decir que muchas son dedicadas a filas
de moros y cristianos, Ah. es decir, asociaciones, agrupaciones de moros y cristianos. Mucho no salió del pueblo también, parece ser. No, hombre, ya lo dice, ¿no? Ya lo Pudo dice, salir sí, de sí, Cocentaina, pues el hombre trabajaba con lo que tenía. Claro, es lo que le dan. Pero es que a mí eso me parece un meritazo. Hombre, imagínate, no sales del pueblo, le haces una canción a tu pues a puto lo que tienes a cuñado mano, a tu y te cuñado. sale Paquito el Chocolatero, Pues por eso te digo. conocido en el mundo entero, Claro. pues apaga y vámonos. No hemos hablado, nos íbamos a ir sin comentar esta maravilla que es la versión de Ajá. King África. ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! Eso King fue un África, hito, sí. como un buitre Mm. sobrevolando la carne fresca, Hace 10 años o así. coge Paquito el Chocolatero y Mira. se atreve a llevarla a su terreno, Sí. porque sabe que quiere decir que Paquito el Mm. Chocolatero vale siempre Mm. y de cualquier manera. Y le pone letra. Sí. Sí. O sea, le añade. Claro, es verdad, no tiene letra. Claro, el Paquito el es que Chocolatero, encima claro. Paquito el Chocolatero ha tenido este éxito siendo instrumental. Sí. Que eso es una Pues maravilla. King África llegó y dice: a este tema le falta algo. Claro. Letra. Le falta letra y su voz de Paquito. Y nos cuenta Chocolatero. algo, la canción. Pues mira, nos dice: las calles de todo el pueblo se visten por todas partes, con el aire de la fiesta al golpe de los timbales, al paso de las comparsas, gozando sus estandartes, los moros y los cristianos Ah. nos ponemos en posición. A gozar con Paquito el Chocolatero. Vamos, Paquito, que siga la fiesta. A gozar, ¿no? Sí, Algo y así. bueno, y ya el resto pues son el tipo de oración típica de la prosa de King África, ¿no? Pero Pues, hay que admitir que en esta versión de King África demuestra cierto respeto Yo hacia lo el veo autor, respeto, sí, porque sí. claro, está hablando, o sea, ha investigado la raíz de la composición del tema, que Claro. es la fiesta. Es que no Paquito, no se ha puesto a hablar de un tal Paquito no, el no, Chocolatero. King África aquí muestra un conocimiento, una documentación y un Sí. respeto por la raíz. No me esperaba yo esto. Yo creía que hablaría pues de un tal Paquito que se enamora, No, a ver. se enamora de una en una fiesta. King y- África en realidad sabe lo que está haciendo, Sí. sabe lo que tiene entre manos, sabe que es un material poderosísimo y que la mejor manera de acercarse a Paquito el Chocolatero es con respeto. Con Algún respeto. día tenemos que hablar de King África, que es un cosas que sí, ¿eh? Tú sabes que yo le conocí y le podía haber preguntado muchas cosas y no lo hice. Deberías haberlo hecho. Me parece, pues esto es muy tópico, pero me pareció guay, tío. Sí, yo lo dejaría porque creo que King África podría completar una sección de cosas que sí bastante interesante y Vale, peculiar. pues ahí lo vamos a dejar. Venga, vamos a dejarlo por todo lo alto. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. Hoy vengo a hablar de un género que es capaz de lo mejor y de lo peor, donde la serie B y los Oscars cohabitan con una comodidad pasmosa. Vaya. Desde la aventura más divertida hasta el drama más horrendo. Los nazis abarcan en el cine un rango espectacular de emociones posibles y todas ellas suelen ser interesantes, pues todos sabemos que si alguna vez fue cierta la frase «la realidad siempre supera la ficción», es el caso de los nazis. Ellos le dieron a la ficción el villano perfecto, malvado, poderoso y misericorde, con un objetivo claro y motivaciones contundentes. Las historias se escriben solas. Podemos decir que en pleno 2019 se han hecho todas las películas posibles sobre nazis, al igual que en la literatura, como bien dijo Reverte en un tuit que creo que Monty tienes por ahí preparado y que me gustaría que comentáramos. Sí. Pues bueno, el escritor Arturo Pérez Reverte el día 2 de enero publicó este tuit. Iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres. La bibliotecaria de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, el farmacéutico de Auschwitz, la enfermera de Auschwitz, el mago de Auschwitz, el violinista de Auschwitz. Pobre Reverte. Pobre Reverte. Y tuvo movida, ¿no? Tuvo una movida, luego también Mm. dijo, bueno, puso otro tuit en el que se quejaba de que le pasaba lo mismo, pero en el campo de Mauthausen. Vaya. Y bueno, pues el memorial de Auschwitz, que tienen una cuenta en Twitter, pues le Ujú. dijo: la historia de Auschwitz es la historia del sufrimiento de 1,3 millones de personas. Su tuit parece desencadenar comentarios que tristemente se están convirtiendo en una burla irrespetuosa a la memoria de estas personas.
Bueno, Claro. el caso es que a partir de ahí, Reverte, evidentemente, ¿qué hizo? Decir, ay, vaya, lo siento, no. No. Empezó a discutir, empezó a insultar al memorial de Auschwitz, Claro. empezó a bloquear gente, A bromear, no a sé, sentirse supongo que acabaría orgulloso. llamando nazis a los Sí. que llevan la cuenta del memorial de Auschwitz y demás. El caso es que Reverte parece suscribir un poco lo que he dicho, que parece que en 2019 se han acabado las historias sobre nazismo y sobre campos de concentración. Pero tú y yo sabemos, porque ya lo hemos hablado y por eso estamos aquí, que no es verdad, ¿no? Y yo quería preguntarte, para introducir el tema definitivamente, que es, ¿qué tienen en común las películas El pianista, La lista de Schindler? Siento, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo digo? Schindler. Schindler. Creo, vamos. Vale. Bueno, es alemán, no pasa nada. La vida es bella, El hijo de Saul, Los falsificadores, Traidor en el infierno, El fotógrafo de Mauthausen, Evasión o victoria o la misma La gran evasión. ¿Qué tienen en común todas estas películas? Pues que solo salen señores, todo el rato. Claro, aparte de haber nazis y campos de concentración, todas hablan de historias De hombres. de hombres. Porque parece ser que Ujú. en el conocimiento popular, bueno, la Segunda Guerra Mundial solo la protagonizaron hombres y en los Ujú. campos de concentración parece que solo había hombres Ujú. y alguna mujer se ve así como de vez en cuando, pero como que no importa mucho lo que le pasara. Claro, porque es que, claro, se escudan mucho, yo veo en las películas sobre campos de concentración, se escudan mucho en que como los nazis los separaban en los campos por hombres y por mujeres, Claro. claro, la trama tiene que elegir. Tiene que elegir, ¿qué hago? ¿Contamos la parte de ellos o la parte de ellas? Claro, entonces todos se han dedicado a contar solo la parte, pero también a nivel, me refiero a nivel cuando se cuenta también las historias sobre la resistencia al nazismo, También. se obvia la parte de las mujeres y al final la gente cree eso, que solo son historias de hombres, cuando todas las historias de las mujeres está por contar, excepto hay un género en el que hay un subgénero de cine relacionado con los nazis en los que las mujeres sí han tenido protagonismo, Ah, que es el género Nazi Exploitation, ay madre, que es no. un tipo de género cinematográfico que presenta personajes relacionados con el nazismo que cometen crímenes de naturaleza sexual dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, normalmente involucrando oficiales o miembros militares que pertenecen a la conformación de las tropas alemanas del Partido Nacional Socialista. Ujú. Este género presenta distintos elementos eróticos, como el sexo explícito, la Vaya. práctica de fetichismos sexuales, el BDSM o la violencia física. Ujú. Hay una película muy famosa de este género, quizá la más, que se llama Ilsa, la loba de las SS. Ujú, Vaya, Luego tenemos Salon Kitty, que habla de un burdel en Berlín. vaya. Y bueno, hay otras, Love Camp también. Ujú. Que de esa no me he atrevido ni a mirar de qué va, porque el solo nombre me aterra. Pero es curioso que quizá Ilsa, la loba de las SS, Ujú. es que me da risa, ¿no? Ya. Que está inspirada en el personaje de Ilse Koch, que fue pues una criminal de guerra. Ella era la esposa de Karl Koch, el comandante del campo de Buchenwald, y bueno, pues se dio a conocer porque la acusaron de crear diversos objetos con la piel de los prisioneros. Ay madre. Entonces, con eso han hecho una película pseudoerótica. Te quiero decir, ese es Sí, ese es el el papel nivel. que el cine relacionado con el nazismo le ha reservado a las mujeres. A la mujer, sí. Además, sí que veo, y aunque se separen mucho esta película que has dicho tú de Ilsa Es que con la de hace 10 años, Lector, de Reader, de Kate Winslet, Ujú. parece que cuando sale una mujer suele ser nazi. Claro, sí, este tema de las guardianas nazis, de las Mm. mujeres malvadas y demás, sí que tiene, de hecho hay un libro en español, que es de los pocos libros que hay, en el que se habla del papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, que precisamente habla de guardianas nazis. Porque esto tiene Claro. como un morbo, Ya. pero el caso es que hubieron muchísimas mujeres deportadas en los campos, tanto en el campo de Ravensbrück, que era un campo específico para mujeres y niños, como en el campo de Auschwitz, como en tantos otros campos, en los que también había mujeres separadas de los hombres, pero había mujeres. Hubo un montón de mujeres en la resistencia, especialmente en la resistencia francesa. Quiero decir, las mujeres estuvieron ahí, obviamente, no se sentaron a ver pasar la guerra. Es que además no se trata tampoco de estar buscando quién sufrió más, quién sufrió menos, o aquí tener una necesidad imperiosa de conocer dramas y querer este morbo del sufrimiento, ¿no? Pero
pero no nos han contado Claro, nos la mitad. Nos faltan la mitad de las historias y además es que hay un montón de mujeres con unas historias de verdad realmente fascinantes. Sin ir más lejos, la historia de Neus Català, que es una mujer catalana española de 104 años que continúa viva, que esa mujer, escucharla hablar es maravilloso. Ella ha escrito varios libros, también hay una biografía novelada sobre ella que se llama Un ciel de plomo, un cielo de plomo, supongo que será en castellano. Es una pasada escuchar hablar a esta mujer, escucharla hablar sobre su formación política, su compromiso político, sus ideales. Luego, en Francia, Germaine Tillion, que está enterrada en el Panteón, junto a Rousseau, la pobre. Ya se merecía algo más. Ella se merecía más que Germaine Rousseau. Tillion era una antropóloga francesa que estuvo en el campo de Ravensbrück, que utilizó sus conocimientos en etnografía. Ella ya había hecho varios estudios de campo para sobrevivir en el campo aplicando las técnicas de investigación etnográfica y tomándoselo como un estudio que ella tenía que hacer, como una responsabilidad que tenía con la humanidad. Y además de eso, por si eso no fuera poco, ella fue escribiendo sus análisis en las pequeñas hojas que iba encontrando, que iba consiguiendo, las iba escondiendo por todo el campo, jugándose la vida, si la encontraban. Después también, junto a una serie de presas de otras partes del mundo y con la música popular de los países de cada una de ellas, escribió una opereta de humor negro que se llama Verfugmar als Inferns, que no sé, Joder, qué interesante. disponible en los infiernos, que se estrenó hace 15 años o así, hace no tanto. Y es una opereta escrita desde el humor negro. Que decía, a mí esto me parece apasionante, pero es que hay cientos, de verdad, hay cientos de historias de mujeres, tanto desde el punto de vista del sufrimiento, como desde el punto de vista más interesante, que es el de la resistencia. Pero es que además las mujeres sufrieron una doble violencia por ser deportadas, por ser criminales de guerra o presas políticas o lo que estimaran los nazis que eran. Y además por ser mujeres, porque toda esta obsesión que tenían los alemanes con investigar la fertilidad, con desarrollar métodos de fertilidad para que sus alemanas pudieran tener muchos hijos, todos estos experimentos los hacían con mujeres. Claro. Entonces, todo lo es que nada de esto se ha visto en reportajes, documentales o lo que tú quieras. No se le da el mismo peso. Luego pero en películas no lo vemos. No. Luego también hay una película que yo no he visto, pero sí he leído el libro. El libro se llama Una mujer en Berlín, que es un libro que escribe una alemana no nazi, una alemana que vive en Berlín, y el libro es un diario escrito de manera anónima, aunque después se ha sabido quién es. Ella escribe de manera excelente y narra los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Cómo llegan los rusos a Berlín y cómo ella, que no es nazi, es una doble víctima, porque ha sido víctima del desastre que ha supuesto el nazismo para Alemania, pero además también como alemana es víctima de los rusos que llegan a Berlín. Y todo esto lo cuenta con una calidad literaria maravillosa. Y sé que hay una película, que no sé si la película no ha triunfado porque no es muy buena, porque cuenta una historia de una mujer, que es una historia... Puede ir interrelacionado en el sentido de que como cuenta una historia de una mujer, no llega el dinero suficiente para financiarla, no llegan los profesionales que podían haberla contado y al final se hace un producto más mediocre o que menos llamativo o se mete menos dinero para promoción. Claro, entonces quizá la única historia de mujeres que ha calado es el diario de Ana Frank. Casi como siempre pasa, ¿no? Tenemos un testimonio de mujer. El ejemplo. El ejemplo que se universaliza al resto. Y además, en este caso, la particularidad de que es una niña, ¿no? La que lo cuenta, sin duda, tiene un gran valor, pero no es el único testimonio. Las mujeres en la resistencia francesa, por ejemplo, tuvieron un papel importantísimo y nada de esto se cuenta. O si se cuenta con poco presupuesto, se cuenta, pues... Sí, como se puede y tal, ¿no? Si productos y películas hay. Yo creo que la película más conocida que habla un poco del tema es La decisión de Sophie, pero prácticamente la película no habla de eso. O sea, la película habla porque es a posteriori. Es una mujer que ha sobrevivido y tiene como un trauma y nos cuenta la vida, y solo cerca del final es cuando igual ya nos cuentan algo de lo que pasó en tal, pero prácticamente la película no va de eso. Y es lo que más se acerca en ese sentido. Claro. A mí me llama una cosa la atención de estas películas, que obviamente yo sé que me puedo imaginar lo que pudieron sufrir las mujeres en los campos, pero las películas, lo que al no contarte esto o no tocarlo siquiera, tú te quedas con la sensación a nivel inconsciente de que las mujeres básicamente lo que hicieron es llegar en el tren,
ser separadas de sus hijos, sufrir mucho en ese momento, luego desaparecen de la película porque ya nos cuentan la historia de los hombres en los barracones de los hombres, pero las mujeres básicamente se dedican a cocinar o limpiar en los barracones, cosa que seguramente no harían. No, claro. Se dedicarían a hacer lo mismo que los hombres y además sufriendo otro tipo de violencias. Pero inconscientemente tú te crees que ellas están ahí haciendo, pues no sé, cosas, estarán en el barracón haciendo cosas de mujeres. Bordando pijamas. Bordando pijamas. Es que te juro que a nivel inconsciente yo pienso eso. Luego Claro, pero lo racionalizas y no, no. no tenemos referentes. Quiero decir, ya digo, Ana Frank es quizá la única, pero así como los grandes libros de los supervivientes hombres, como por ejemplo Primo Levi, cuya trilogía de Auschwitz recomiendo a todo el mundo porque es una auténtica maravilla, sí que han pasado a formar parte del acervo de la cultura popular, por así decirlo. Parece que, en fin, pues que son o El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. No hay ningún libro escrito por una mujer que llegue a tener ese estatus, porque una vez más parece que lo que cuentan los hombres es la universalidad y las historias de las mujeres son las historias de las mujeres. Ya. Sí. Y entonces no merecen tanto ese estatus del libro que todo el mundo tiene que leer. Es un libro que nos leemos las mujeres, que queremos saber más de las mujeres. Ya, te entiendo. Pero además, pese a que hay una inmensa bibliografía, porque hay un montón de mujeres que han escrito sus testimonios como supervivientes, es verdad que incluso cuando tú como mujer te acercas al tema, tienes que indagar un poco. Sí. No te lo vas a encontrar de entrada. No es tan fácil. También es un cajón que luego una vez lo abres, una te lleva a la otra y además el problema también es que en castellano, por ejemplo, no están traducidas muchas de ellas. En Francia, por ejemplo, tienen un enfoque un poco distinto y en francés puedes encontrar bastantes libros. Es que, además en las películas igual, o sea, es que además cómo nos enfrentamos los hombres a estos productos. Claro. Tanto a los libros como a las películas. Una película que saliese ahora sobre una mujer en un campo de concentración, rollo, o yo que sé, una historia como la del pianista, pero en mujer, los hombres no consumimos estos productos. Ya, claro, sí, ese es el porque problema. pensamos que es una historia de mujeres. Para mujeres. Para mujeres. Claro. Pese a que hay tanto que aprender, me refiero tanto de la resistencia que hicieron las mujeres como de la violencia sufrida por las mujeres y de las estrategias que las mujeres utilizaron en los campos para sobrevivir. Y toda esta hermandad, porque se habla mucho de la competición en los campos, ¿no? Primo Levi, por ejemplo, habla mucho de eso, ¿no? De cómo se compite por el pedazo de pan, de cómo los campos sacan lo peor. Obviamente eso también sucedería con las mujeres, pero en muchos de los testimonios que yo he leído, las mujeres también hablan de una sororidad cuando no existía la palabra sororidad, o al menos no estaba en uso como ahora, de ese compañerismo que se creó entre mujeres. Sí. Claro, eso nos debería interesar a las mujeres y a los hombres. Resulta muy interesante, sí. Claro. Y luego el tema de que a mí me parece interesantísimo, de cómo vivir la maternidad en un campo de concentración. Ya no la maternidad, me refiero porque la paternidad es lo mismo, sino es que tú tienes al bebé. Es que al padre lo han separado, pero tú lo tienes y lo tienes que alimentar. Sí. Y cómo sobrevivir, cómo hablan de que a veces cuando una mujer estaba dando el pecho a un bebé, claro, no tenían leche porque no se alimentaban. Cómo todas se quitaban un poquito de su pan para que la mujer que está dando de mamar pudiera lactar. Bueno, hay una cantidad de cosas, tío, que nos hablan de lo humano, pero es que nos hablan de lo mejor y de lo peor del ser humano. Pero es que antes hemos tenido La vida es bella. Claro. Que va de un padre. Claro, exacto, exacto. Antes hemos tenido eso. Ya. Que lo que tú comentas que parece un poco de cajón. Claro. Parece un poco lo interesante que podría ser, lo dramático que podría ser. Claro, es que quiero decir, todas estas historias están por contar. Y todos estos señores como Pérez Reverte que se quejan de que el grifo se ha secado, de que ya no hay más. Madre mía. Os queda la mitad. Os queda la mitad y ojalá, de verdad, ojalá contéis estas historias porque estas historias merecen ser contadas y ser escuchadas y ser vistas. Y sobre todo ser entendidas también como que
la historia necesita saber esto. Es decir, necesitamos, para poder entender todo lo que sucedió y para poder aprender, necesitamos conocer qué pasó con las mujeres, qué hicieron las mujeres, qué papel jugaron las mujeres y qué historias nos tienen que contar. Por favor, escuchémoslas. Pues nada, ya está. Ya está, ya se ha acabado. Ya se ha acabado el programa. Ya está, ya no hay nada más que comentar. Ya no hay nada más, se ha terminado. Bueno, siempre hay cosas, pero ya se está haciendo tarde. Pero tampoco lo podemos comentar todo hoy porque si no nos quedaremos sin tema. Claro. Pues bueno, sí. Pues nos vamos a despedir ¿Con qué? Con este temazo que me tiene loca, que ha escrito una de nuestras oyentes más fieles. ¿Ah, Nos sí? sigue desde el principio. Jolín, qué guay. Ella es Ronnie Di Capo y este Ronnie Di pedazo Capo. de hit, que si no es canción del verano me voy a sentir muy decepcionada, Ah, yo no lo he escuchado, qué Pues bien, se voy a llama- escucharlo por primera vez ahora. se llama Wanna Have Some Fun y es una maravilla. Bien. Pues nada, pues la semana que viene más Y peor. peor.